Bien, en esta ocasión vamos a llevar a cabo la lectura y la traducción de un pasaje del libro séptimo, el párrafo 78 de la Guerra de las Galias, que relata la dramática situación que viven los mandubios. Los mandubios son los habitantes de la ciudad de Alesia, que en este momento habían sido expulsados de su ciudad justamente por la Confederación Gala de Vercingétorix, que iba a enfrentarse a las legiones romanas. Entonces, el problema es que estos mandubios se encuentran en una tierra de nadie porque, por un lado, han sido echados de su ciudad por los propios galos, mientras que por el otro, los romanos están asediando esa ciudad. Entonces, el problema que tienen es que viven en una tierra de nadie y deciden entregarse a César. Lo primero que vamos a hacer entonces es efectuar la lectura del texto Mandubi cum liberis ad usoribus exire coguntur y cum admunitiones Romanorum accessisent flentes omnibus plecibus orabant ut se in servitute receptos quivo iubarent ad Caesar dispositis in valo custodibus recipi prohibebat. Podéis ver que el texto se compone de tres enunciados marcados por los puntos. Entonces, el primer enunciado coguntur, un segundo enunciado es iubarent y un último enunciado sería, es hasta prohibebat. Vuelvo a reiteraros el hecho de que el análisis morfosintáctico no es más que una herramienta para que nos ayude a comprender el texto. Pero en el caso que nos ocupa, si cogéis el primero de los enunciados, veréis que realmente tampoco es necesario recurrir a ese análisis. ¿Por qué os lo digo? Fijaros, en el latín, en la prosa clásica, el verbo ocupa la última posición. En este caso se trata de un verbo en pasiva, cogere, coegi, coactum. El verbo significa obligar. El tema, que en este caso ocupa la posición de sujeto, se coloca al principio. Entonces ya tenemos un sujeto y un verbo. Es más una cuestión que de sintaxis de tener presente la cuestión del vocabulario. O sea, aquí dice que los mandubios son obligados. Pensad por otra parte que el verbo obligar requiere dos constituyentes obligatorios, porque uno tiene que obligar a alguien a algo. Aquí, al ser pasiva, solo necesitamos el a algo, es decir, los mandubios son obligados a. Y eso lo podéis ver perfectamente recogido en exide. Son obligados a salir. La estructura de infinitivo, el verbo vuelve a ocupar la última posición de esa estructura. Y delante la información nueva, que es cum liberis atque uxoribus. O sea que los mandubios son obligados a salir con sus hijos y sus esposas. Cuidado con el término liber, puede ser el adjetivo liber, libera, liberum, pero en latín es muy utilizado como sustantivo liber, liberi, que son el hijo o los hijos. Si queréis, ahora que ya tenemos la traducción, si queréis que veamos el análisis morfosintáctico, pues tampoco tiene mayor problema, ¿no? Veis ahí que tenemos un nombre que va a hacer la función de sujeto, puesto que es de la segunda y está en nominativo, el verbo al final, como os comentaba hace un momento, y dependiendo de ese verbo, la estructura de infinitivo. Esa estructura de infinitivo, en términos sintácticos, hace la función de complemento de régimen, por la sencilla razón de que no puede ser complemento directo al ser una construcción en pasiva, pero es un complemento obligatorio porque se obliga a, por lo tanto es complemento de régimen. El resto, dentro de esa estructura de infinitivo, tenéis el infinitivo y tenéis los complementos de ese infinitivo, un sintagma preposicional coordinado, es un doble, tiene doble núcleo, doble nombre, en función de complemento circunstancial del infinitivo. Vamos a trabajar ahora el segundo de los enunciados, que es el que precisamente ofrece mayor complejidad. Si hacéis una relectura, veréis que hay tres verbos conjugados, accessisen, un pluscuamperfecto de subjuntivo, quedaros con el dato,
Orabant, un pretérito imperfecto de indicativo, y finalmente Juvarent, un imperfecto de subjuntivo. Bien, el verbo, como veis, siempre ocupa la posición final. Hay una oposición interesante, que es dos subjuntivos, Akesisen y Juvarent, frente al indicativo Orabant. Entonces ahí tenéis clarísimamente una oposición que os indica cuáles son las subordinadas que componen este enunciado y cuál es el verbo del que dependen esas subordinadas, que es el que está en indicativo. Bien, una vez visto eso, claro, si sospechamos que el verbo Akesisen, por ir en subjuntivo en oposición a un indicativo, es una subordinada, habrá que ver qué nexo introduce esta subordinada. Lo veis ahí, que es claramente el cum, y el cum con subjuntivo introduce una subordinada de cum histórico. Finalmente, el tercero de los verbos, que también va en subjuntivo y del que sospechamos que vaya en subordinación, claramente tiene un nexo que introduce esa subordinada, que es ut. Luego aquí tendríais la subordinada correspondiente, siendo la principal todo lo que queda fuera de esas subordinadas, empezando por el i, flentes, omnibus, precibus, orabant. Bien, llamaos la atención sobre algo que os comentaba hace un momento. La primera oposición, César, se la otorga al tema, a la información ya conocida. Y aquí este y kaikok ocupa claramente este pronombre la posición de sujeto. Si vamos al cum histórico, os reitero una vez más que normalmente a la subordinada de cum suele anticiparse un elemento que precisamente la subordinada y la principal comparten. En este caso es el tema i. Tenéis en la subordinada de cum el nexo, su verbo, en pluscuamperfecto de subjuntivo, y delante del verbo sus complementos. En este caso es un sintagma preposicional. Veis la preposición ad con su nombre, y cuidado con Romanorum. Orum, segunda declinación, es un nombre, pero en genitivo, por lo tanto funcionando como complemento del nombre. Todo esto, pensad en el significado de akesisen. El verbo akedo, akedere, akesi, akesum significa acercarse, aproximarse, y necesariamente uno tiene que aproximarse a. Por lo tanto, eso es lo que va a introducir el sintagma preposicional ad munitiones Romanorum. Ahí tenéis un complemento de régimen dentro, como os digo, de lo que es el cum histórico, que siempre funciona como complemento de frase. Podemos ensayar nuestra primera traducción. Recordad que el cum histórico, una posibilidad, una primera traducción es al castellano como al más infinitivo. Estos, al haberse acercado a las defensas de los romanos, una vez resuelta la subordinada de cum, vamos a pasar a la principal, cuyo verbo es orabant, en imperfecto. Y un primer elemento que encontramos aquí es el participio del verbo fleo, participio activo. Fijaos en la marca nt, que es la que os va a dar la pauta de participio activo, y recordad que una de las traducciones del participio en nt, una primera aproximación, una primera traducción, es en castellano por gerundio. Este participio, daos cuenta de que va referido por concordancia al sujeto y nos va a decir, el verbo orare significa pedir, cómo pedían los mandubios, y pedían flentes, llorando. Verbo al final, complementos, en este caso en ablativo, compuesto de un adjetivo y un nombre. Por lo tanto, ese complemento de orabant entendemos que es un complemento circunstancial. Y volvemos a la traducción, retomamos la traducción. Estos, al haberse aproximado a las fortificaciones, a las defensas de los romanos, llorando, pedían, prex precis significa súplica, con todas sus súplicas. Esto en castellano es absurdo, nosotros no hablamos así, nosotros diríamos mucho mejor, con todo tipo de súplicas, pedían. El verbo pedir
exige claramente un complemento obligatorio, además un complemento directo, pedir algo o pedir qué. Eso es lo que os va a introducir justamente el ut con subjuntivo, una subordinada sustantiva o completiva, como queráis llamarla, complemento directo de Oravant. Vale. Esa subordinada se compone de un nexo ut, el verbo al final, insisto en el orden de palabras, y fijaros en el pronombre reflexivo se. El pronombre reflexivo se es reflexivo porque siempre va referido al sujeto, en este caso a I o a Mandubi. Él, ella, ellos o ellas. Como va referido a Mandubi, tiene que ser ellos. Entonces, el verbo yuvare significa ayudar. Pedían que literalmente ayudaran a ellos, es decir, que les ayudaran. Es el complemento directo, está en acusativo. Y en este punto querría yo llamaros la atención sobre el segmento informativo que viene a continuación, que es una estructura de participio. La pauta os la da el término receptos, participio pasivo del verbo recipio, recipere, recipir, receptum, que como podéis ver va en acusativo de plural. Entonces tiene que ir haciendo referencia al único acusativo de plural que tenemos en la subordinada, que es se. Es decir, al complemento directo. Tenemos pues una estructura de participio, expansión del complemento directo, que si os percatáis va marcada por pausas, es decir, las comas implican una pausa. Ese es un poco el criterio para establecer la función sintáctica de esta estructura de participio. Es una explicación, una aclaración calificativa de se, y por lo tanto lo vamos a considerar una posición. Bien, fuera de eso, el participio lo tenemos aquí y tenemos el complemento del participio. Es una preposición con su nombre, formando un sintagma preposicional, el complemento circunstancial del verbo receptos, del participio receptos, que significa acogido o entregado. Entonces, acogidos en esclavitud, es decir, como esclavos, simplemente. Bien, retomamos, pedían que les ayudaran, recibidos como esclavos, kibo. El término kibo, segunda declinación, es un nombre que significa alimento. Es un complemento circunstancial, puede ser dativo o ablativo, pero aquí desde luego un dativo no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces ya tenemos todo lo que es la subordinada de ut. Retomamos, pedían que les ayudaran con alimento, aceptados o acogidos como esclavos, aceptados o acogidos en esclavitud. Es decir, los propios mandubios se entregaban como esclavos a cambio de que les entregaran o les dieran alimento. Bien, por último quiero llamaros la atención sobre el orden de palabras y quiero que veáis una vez más que el verbo de la subordinada aparece al final y los elementos, cuanto más información o nueva información aportan, más a la derecha van. En este caso, fijaros como kibo va justamente delante del verbo, por la palabra que aporta más información. La que menos información aporta, nueva quiero decir, es se, porque hace referencia al tema que se está tratando en todo el texto, que son i o mandubi, y una posición intermedia en la subordinada la ocupa la estructura de participio, que es una información nueva, pero va referida a una información, a alguien ya conocido, ¿no? Que en este caso es el se, en referencia a los mandubios. Bien, vamos a encarar entonces el último enunciado de los que componen el texto, ad caesar dispositis in vali custodibus recipi prohibebat. Fijaros cómo el enunciado viene introducido por un conector ad que introduce una contraposición fuerte a
todo lo narrado anteriormente. Os recuerdo que la diferencia entre un coordinante y un conector es que el coordinante une dos miembros dentro de un sintagma o dentro de un enunciado, pueden ser dos adjetivos, dos nombres, dos verbos, cualquier cosa, mientras que el conector, que siempre ocupa la primera o la segunda posición de la frase, no une nada, simplemente indica al lector, en este caso, cómo debe de interpretar o en qué sentido debe de interpretar la información nueva que aparece. Ese es el caso de at, que como os decía, introduce una fuerte contraposición a lo expresado en el texto anterior. Sin embargo, volvemos al orden de palabras. Fijaros una vez más el verbo ocupando la posición final, el sujeto, en este caso César, ocupa el principio, este es el sujeto, y nos quedan dos construcciones a tener en cuenta. Por un lado, si leéis dispositis in valo custodibus, dispositis es el participio del verbo dispono, dispono, disponere, disposui, dispositum. Casos dativo ablativo. Fijaros que además las pausas os van a dar justamente la pauta de que estamos ante un clarísimo ablativo absoluto, en el que el participio concuerda con el nombre custodibus, custodis, guardián. Entonces este va a ser el sujeto en concordancia del participio ablativo en ablativo absoluto. Este ablativo absoluto dispone a su vez de un sintagma preposicional, preposición más nombre, conformando un complemento circunstancial. Bien, aquí tenemos la construcción y el único elemento que nos queda es recipi. Tened cuidado con estos infinitivos acabados en "ib", son infinitivos pasivos, en este caso del verbo recipio, que significa recibir o acoger. Bien, es el complemento único que tiene, el único complemento obligatorio que tiene el verbo prohibebat. Entonces podemos pasar ya a la traducción. Sin embargo, César, colocados guardias en la empalizada, es decir, tras colocar guardias en la empalizada, impedía o prohibía que fueran recibidos. Evidentemente la referencia es a los mandubios y aquí el sujeto de este infinitivo no está porque se desprende clarísimamente del contexto.